apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, y vamos a leer el versículo 9, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este mensaje tiene un título que dice así: la pobreza no debería ser un obstáculo para servir a Dios. La pobreza no debería ser un obstáculo para servir a Dios. No debería ser, pero lamentablemente muchas veces la pobreza ha sido un tropiezo, un obstáculo para muchos creyentes que ya no pudieron servir a Dios. Pero en este versículo el Espíritu Santo nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor Jesucristo está registrado en las Escrituras como el siervo fiel, próspero. Él aquí en la tierra fue un siervo fiel, un buen servidor de Dios, aunque Él se hizo pobre. No dice la palabra que Él era pobre, Él es pobre, Él se hizo pobre, dice la Escritura. En otras palabras, se despojó a sí mismo, habiendo dejado las riquezas, las glorias, las alabanzas allá en los cielos, y vino a este mundo para realizar la obra que el Padre le había encomendado. La palabra dice que Él vivió en este mundo en una pobreza para poder enriquecer a muchos, entre los cuales estamos nosotros, los que por la gracia y la misericordia hemos alcanzado las bendiciones eternas y también las pasajeras o temporales. Él, como dice la Escritura, desde que nació, se empezó a ver que el Señor Jesucristo no disfrutaba de las riquezas materiales, como haber nacido en un lugar muy lujoso. Desde que nació, la palabra de Dios dice que una vez alguien le dijo, maestro, le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Él le dijo: las zorras tienen sus cuevas, las aves de los cielos también sus nidos, pero yo, dijo él, no tengo dónde recostar mi cabeza. Pero aún así, él fue un buen siervo de Dios,
Dios dice por el Espíritu Santo: he aquí mi siervo será prosperado, será puesto muy en alto. Yo le voy a honrar, dijo el Padre, le voy a glorificar por cuanto ha conocido mi nombre. El ser pobre en esta tierra no fue un obstáculo para que el Señor Jesucristo no pudiera servir a Dios, no pudiera ser un buen siervo, un buen servidor de Dios. Conocemos también a muchos creyentes que en medio de la pobreza se han esforzado para servir a Dios, y ahí están como modelos, como ejemplos de nosotros los jóvenes, para poder continuar también la carrera que tenemos por delante. Pero el primer ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nosotros, desde el día en que creímos en el Señor Jesucristo, obtuvimos las bendiciones, las riquezas eternas. Pero como estamos en este mundo, tenemos también nosotros que experimentar y pasar y seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo, el siervo de Dios. Tenemos que imitar también al Señor Jesucristo. Encontramos en las Escrituras que siempre habrán menesterosos, pobres, en medio de la iglesia, dice la Escritura. Conocemos a hermanos muy pobres también. Una vez un hermano se le arruinaron sus calzados. Lo que hizo el hermano, dice, vendarse el dedo pulgar del pie, y se fue al partimiento del pan, y todos le decían: ¿qué le pasó, hermano? Él decía: me golpeé el dedo, me golpeé el dedo. No era eso, sino que se le habían terminado sus calzados. Uno estaba algo bueno todavía, pero el otro ya no tenía remedio. Se amarró su dedito y se fue al partimiento del pan. Oye, hermano, pensando en muchos hermanos, otra vez pasamos a visitar a un hermano. No tenía un lado de su casita, no tenía un cerco, estaba descubierto, y no tenía cama. Hace un año ya pasamos por ahí, y sus niños, su familia, se quedan en un nylon negro, todos en fila allí, a la orilla del camino. Ahí está la casita del hermano. Pero es un hermano muy fiel al Señor, que constantemente lo hemos visto sirviendo al Señor como que si no está pasando nada. Y a base de ello, el Espíritu Santo me regaló esta palabra que dice: la pobreza no debería ser un obstáculo para servir a Dios. Podemos servir al Señor en distintas maneras. Estaba platicando con esta familia
Y ellas decían: estoy muy alegre, dice la hermana, porque desde que sucedió la tragedia aquí en la familia, no habíamos hecho una reunión especial más de todo el día. Habíamos hecho oraciones, tal vez algunas predicaciones, pero un día como lo solíamos hacer, no se había hecho, porque nos dejó el hombre de la casa, porque nos quedamos solas y empezaron ellas a luchar, tal vez en medio de las deudas, de la escasez, de la pobreza, pero han estado sirviendo al Señor. Y admiramos que ha salido adelante con la ayuda de Dios, ha permanecido en comunión, ha sido ejemplo de sus hijas y hoy presenta dos muchachas profesionales ante la sociedad y ante la congregación para honra y gloria de Dios. Hay mujeres que han sido siervas fieles del Señor también. En medio de todas las luchas han salido adelante. Gracias a Dios por ello. No cabe duda, aquí entre nosotros o en diferentes lugares hay familias creyentes que están luchando contra la pobreza, pero así están sirviéndole al Señor, ya que hay muchas formas de servir al Señor. Para servir al Señor, podemos hacerlo con nuestro dinero, con nuestro tiempo o con nuestro cuerpo, exponiendo nuestro cuerpo. 3 maneras para poder servir al Señor. Con nuestro dinero si hay, con nuestro tiempo o exponiendo nuestro cuerpo. Yo estaba leyendo en las Escrituras de un hombre que al verse limpio regresó y se fue a postrar delante de Dios, a darle gracias porque había sido sanado de la lepra. Con colocar su cara en la tierra, humillado ante el Señor, le decía al Señor: gracias por haberme limpiado, gracias por haberme sanado. Hay muchas formas de darle gracias a Dios. El Espíritu Santo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hay quienes tal vez no están en una profunda pobreza, pero aún seguimos siendo pobres materialmente hablando. Aunque usted tenga unos 20,000 quetzales de capital, 30,000, está entre los pobres, estamos entre los pobres. Un hermano le hicieron una operación en la rodilla, le cobraron 75,000 quetzales. No alcanza 20,000 quetzales para una operación de esas, muy caras. La Escritura habla que los ricos se jactan, pero porque ellos pueden comprar lo que quieren. Son los ricos de este siglo, pueden comprar lo que quieren. Les gustó un carro, lo mandan a traer. Les gustó un terreno, lo compran. Hacen proyectos y no se quedan diciendo: malaya tuviera yo dinero. Tienen dinero y pueden comprar lo que ellos quieren. Sí. Pero en la iglesia, ya le decía, hay hermanos que profundamente son pobres,
hay que están pasando pobrezas leves, y hay hermanos también a quienes Dios los ha bendecido maravillosamente. Santiago capítulo 2 y versículo 5. Santiago en el capítulo 2 y versículo es el 5. Hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Estamos leyendo aquí este versículo de la bendita palabra de Dios, que esta carta fue enviada a algunos hermanos que estaban también expatriados en la dispersión, dice la Escritura, pero que había en ellos un pequeño defecto, porque ellos le daban la bienvenida solo a los que venían bien vestidos, le daban los primeros lugares y le decían: pase usted acá adelante, aquí está su lugar. Y cuando miraban a un hermano que traía una ropa sencilla, quizá con caites, no los pasaban adelante, los desestimaban, los menospreciaban, le daban más prioridad a los que tenían dinero y a los que no tenían. Bueno, les fue enviada esta palabra, y en este versículo 5 dice: el siervo, hermanos míos amados, oíd. También Dios ha elegido a los pobres para que sean ricos en fe, porque Dios no hace acepción de personas. Gracias a Dios que hemos sido también llamados, hemos sido también elegidos. El mundo hace grandes actividades allá afuera, pero Dios se ha manifestado maravillosamente en medio de su pueblo. Se han realizado conferencias evangélicas. En las conferencias generales, la gente dice: ¿de dónde recibirán ayuda esta gente? ¿Quién los patrocinará? Algún extranjero millonario les envía una ayuda, y nosotros le decimos: viera que no. Estas conferencias se confirmaron, se decidieron a hacer, no porque ya había una buena cantidad de dinero, sino se hicieron por fe. ¿Y cómo es eso?, dice la gente. Entre todos pusimos un granito de arena, hacemos lo posible, y multiplicarlo, que es lo imposible, Dios lo hace. Y causamos grandes espectáculos, como dice la palabra, al mundo, que la gente se queda admirada. ¿Cómo es posible que le regalan comida a toda gente sin hacerle gestos? Se les da en abundancia y no se termina la comida. Hay suficiente, gracias a Dios, porque también Dios ha elegido a los pobres de este mundo, no solamente a los ricos. Ya le decía que Dios no hizo ni hace acepción de personas. No ha despreciado a los ricos ni ha despreciado a los pobres. Dice la palabra que el pobre y el rico se encuentran
A ambos los hizo Dios. Oye, hermanos míos amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Sí, también a los pobres. Gracias a Dios. Dios ha usado, porque podemos servir, como le decía al Señor, en muchas maneras. La pobreza entonces no debería ser un obstáculo para servir al Señor. Jueces capítulo 6. Hubieron hombres en las Escrituras que quedaron registradas en el canón de ellas, donde el Espíritu Santo nos comprueba que también se puede servir al Señor. Podemos ser buenos siervos de Dios, aún en medio de la pobreza. Jueces capítulo 6, versículos 14, 15 y 16. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gedeón aquí estaba bien preocupado porque Dios lo había elegido para darle una victoria grande a su pueblo, porque los iba a defender de sus enemigos. Habían jóvenes ricos en ese tiempo, pero Dios se dirige a un joven que dependía de una familia muy pobre. Se dirige a Gedeón, uno que trabajaba en el campo, y le dice: tú vas a salvar a mi pueblo. Y Gedeón le dice: ¿cómo voy a salvar yo a tu pueblo si yo dependo de una familia muy pobre? Yo no tengo recursos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo voy a salvar yo? Dios le dice: ve con esta tu fuerza. Yo te he capacitado. Yo voy a estar contigo. Tú vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Tu pobreza no será un obstáculo, no será un tropiezo para no ser un siervo fiel, para que yo no te pueda utilizar. Tú me vas a servir, tú me vas a ser útil. El secreto es que yo voy a estar contigo. Oye, hermano, el secreto es que yo voy a estar contigo, aunque no tengas de qué echar mano, pero estando yo contigo hay una victoria segura. Vas a poder servirme, vas a hacer lo que yo anhelo que tú hagas. Vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Oye, hermano, Dios dio una gran salvación a su pueblo, usando a un muchacho muy pobre, hermano. Dependía de una familia muy pobre. Hay personas que se les habla el evangelio y dicen: yo soy pobre, dice. Yo no soy capaz de servir a Dios todavía, porque se sienten muy incómodos a causa de la pobreza para poder buscar a Dios. Pero esta tarde el Espíritu Santo nos dice: la pobreza no debería ser un obstáculo para servir a Dios. Miremos otra palabra aquí mismo, Jueces capítulo 3 y versículo 31.
Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. En Israel habían grandes hombres que tenían grandes lanzas, jabalinas, escudo, grandes espadas para pelear. Tenían muchas herramientas de guerra. Quedaron registrados en las escrituras hombres valientes que tenían espada. Estaba viendo de uno que cuando quiso botar la espada no la pudo, porque la tenía pegada a la mano de tanta sangre de los que habían matado, oye hermano. Pero dice que Samgar solamente tenía una aguijada de bueyes, una vara, oye hermano, una varita con punta de hierro que usaban los campesinos para aligerar a los bueyes en el arado. Los pullaban y los bueyes agarraban más velocidad, eran más ligeros, oye hermano. Eso tenía Samgar en la mano. Se enfrentó, dice la escritura, con 600 filisteos, sí hermano, y él también salvó a Israel. Quedó registrado en las escrituras. Samgar pudo haber salido huyendo porque no tenía una lanza, porque no tenía un escudo, porque no tenía una buena espada. Pero Samgar usó lo que tenía y Dios le dio la victoria. Hermano, para ser un siervo de Dios, aunque tengamos solo una aguijada, podemos servir a Dios con eso. ¿Qué es lo que tenemos en casa, hermano, hermana? ¿Qué es lo que tenemos en casa? Una vez nos invitaron a una oración. El Señor me dio el privilegio de acompañar a los ancianos. Y fuimos a visitar a esa oración, a esa invitación que esa familia pobre nos hizo. Y el hermano decía, hermanos, decía él a los ancianos, no podemos hacer una predicación, hermano, porque no nos da nuestro corazón, no darle algo al pueblo, pero decidimos hacer una oración. Cuando mi niñito cumplió 1 año, le regalaron un pollito, hermano, y ese pollito creció, se hizo un hermoso gallo, y decidimos con mi esposa invitarlos a ustedes a hacer una oración y comamos el gallo, hermano, decía, comamos el gallito, hermanos. Oye, hermano, algo que Dios se agrada, dio todo lo que tenía. A veces a nosotros nos debilitamos en la fe, porque a veces no queremos echar mano de lo poquito que tenemos. Oye hermano, pero si usted y yo nos esforzáramos para servir al Señor con lo que tenemos, podemos hacerlo. Oye hermano, podemos hacer como Samgar, que con lo que tenía en la mano, con una aguijada de bueyes, sirvió al Señor. Hay creyentes pasando tramos de debilidad espiritual y dicen, yo no puedo orar porque luego me quedo dormido. Pero aguanta orar unos 5 minutos. Pues invirtamos los 5 minutos para orar, peleemos con esos 5 minutos. ¿Cuántos minutos aguantamos para orar? Tal vez no aguantamos una media hora, 1 hora, 2 horas, pero peleemos con los 5 minutos. ¿Cuánto tiempo aguantamos de leer las Escrituras? ¿Cuántos versículos alcanzamos a leer? Hay un hermano que dijo, hermano, yo empiezo a leer la Santa Biblia y mis ojos me lloran y ya no puedo leer, pero aguanto leer unos versículos. Sirvamos a Dios con lo que podamos. Oye hermano,
con un capítulo que leamos, con unos 20 versículos, podemos servir al Señor, podemos pelear con eso. Oiga, hermano, a veces llega el primer día de la semana, no hay 100 quetzales, no hay 50, no hay 20 para echar en la caja, no hay 10, no hay 5. Tenemos un quetzal, echemos ese quetzal, oiga, hermano, porque Dios sabe que estamos dando todo lo que tenemos. Y el Señor se puso en pie una ocasión y dijo: esta viuda echó más que todos, echó poquito, pero echó todo su sustento, echó más que todos. Oye, hermano, los pobres podemos servir a Dios, hermano. La pobreza no debería ser un obstáculo para servir a Dios. Primero de Reyes 17, 8 y 9. Primero de Reyes 17, 8 y 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oye, hermano, Dios busca esta vez a una mujer viuda para sustentar al profeta. ¿Por qué no lo envió Dios donde había abundancia, donde había una mujer que tuviese su marido? Porque había ingresos mensualmente, quincenalmente, para mantener a un profeta. Dios dijo también: las viudas pueden ser siervas de Dios. Sí, porque yo voy a estar con ellas. Con razón dice la Escritura que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Oye, hermano, Dios envía al profeta en la casa a una mujer viuda. Solamente había un poquito de harina, un poquito de aceite en la tinaja. El profeta le dice: yo quiero que me traigas algo de beber y que me traigas también un bocado de pan. Dijo la viuda: yo solamente preparaba un poquito, este poquito que tengo, estaba juntando unos leños para prepararlo y dejarnos morir, porque ya no hay más. Está bien, dijo el profeta, pero hazme a mí primero. La viuda obedeció, y hermano, e hizo como el profeta le había dicho. Esa es la clave, hermano. Dice la palabra: la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó. Oye, hermano, hasta que Dios hizo llover sobre la faz de la tierra. También las viudas pueden servir a Dios, pueden hacer reuniones especiales de todo el día, pueden promover predicaciones, oye, hermano, pueden salir adelante con su familia. El secreto es que Dios está con ellas, oye, hermano, como ha estado con esta familia. Aunque no está el hombre de la casa, pero está Dios como cabeza del hogar. Está Jesucristo con ellos, con ellas, para respaldarlas y sacarlas adelante. Y como estamos congregados en esta tarde, dándole gloria al Señor, podemos ver muchas más palabras, la pobreza, dice la Escritura. Oye, hermano, abundaron en riqueza de su generosidad, dieron más allá de sus fuerzas. Oye, hermano, gracias a Dios, porque el Espíritu Santo nos anima a que continuemos adelante, diciéndonos: la pobreza no debería ser un obstáculo para servir a Dios. El secreto es que Dios esté con nosotros. Dios nos va a sacar adelante. Dios nos va a sustentar.
puede haber tramos oscuros, pero si Dios está con nosotros, nos va a dar victorias, hermano, hasta que entremos para estar con Cristo por la eternidad. Así que en esta tarde le damos gracias a Dios por su presencia con esta familia, porque a pesar de todas las pobrezas, de todas las luchas, han sido estas mujeres servidoras de Dios, siervas de Dios. Han seguido a Dios hasta el día de hoy, porque Él ha estado con ellas y las ha sustentado y nos ha sustentado hasta el día de hoy. Damos gracias a Dios por estas palabras y Él que las bendiga en nuestro corazón.